Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí para compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios. Hoy miércoles 1 de mayo, estamos ya iniciando un mes más, queridos amigos, el mes de mayo. Estamos a primero. Y el título es Solo Cristo, solo la gracia. Querido amigo, amiga que me escucha, usted y yo podemos ser salvos, ¿sí? Ya que podemos ser salvos, ya que todos somos pecadores, ¿sí? Todos nosotros somos pecadores. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, por cuanto todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, ¿sí? Queridos amigos, lamentablemente quedamos destituidos de la gloria de Dios gracias al pecado, ¿sí? Por pecar, ahora estoy excluido de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, querido amigo, pero la palabra de nuestro Dios nos dice algo importante para cada uno de nosotros. Algo que cambia bastante, cambia. Si quizás nos quedamos en esa parte que ahora estamos excluidos, estamos lejos de la presencia de Dios. Sí, si nos quedamos con solo ese pensar, pues estamos perdidos, queridos amigos. Pero gracias a la palabra de Dios, que Dios mismo nos dice que Cristo Jesús vino para reconciliarnos con su Padre. ¿Sí? Vamos a ver, queridos amigos, vamos a entrar en esta lección de escuela sabática. Bienvenido en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tiene Biblia en casa, o póngale pausa al video, vaya por su Biblia para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Vamos a Efesios. Rápidamente, Efesios. Lo compartiré aquí en pantalla. Efesios. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la siguiente manera, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escuchamos aquí, queridos amigos, porque por gracia sois salvos. Dios nos ofrece salvación, ¿sí? Y esa salvación la encontramos en la gracia de su Hijo, Jesucristo. Dice allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo es cuestión de tener una fe en Cristo Jesús, para así poder obtener la salvación. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa salvación proviene solamente de Dios, ¿sí? Solamente por la gracia de Cristo Jesús. Dice el 9, no por obras, o sea, por ninguna obra de nosotros, porque si fuera por alguna obra de nosotros, lamentablemente entonces estaríamos pagando nuestra salvación. Pero no es así. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Se imaginan que fuera por obras, queridos amigos? Todos anduviéramos diciendo, no, pues yo ya me gané la salvación porque hice esto, hice aquello. ¿Y qué es lo que estaría pasando allí? Nos estaríamos enalteciendo, ¿sí? Y eso pues no es correcto ante la presencia de nuestro Dios. Seguimos, queridos amigos, vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice así, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Somos justificados gratuitamente, queridos amigos. Como decía,
La palabra de Dios, esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos entendiendo, porque la pregunta dice, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el plan de salvación? Meditemos en esa pregunta. Ahora vamos al libro mismo ahí de Romanos, ahora al capítulo 5, versículo 8. Dice allí, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Querido amigo, Dios nos da esa salvación, ¿sí? Dios proveyó desde un principio la salvación, lo proveyó como un regalo. Su Espíritu nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto gratuitamente mediante su muerte, mediante el derramamiento de sangre ahí en la cruz. Jesús, el divino Hijo de Dios, ofreció su vida perfecta, ¿sí? Jesús no debía morir porque llevaba una vida, aunque vino a hacerse carne, querido amigo, llevaba una vida perfecta, llena, dice allí las Sagradas Escrituras que cuando Jesucristo se bautizó tenía 30 años. ¿Se imaginan? Tenía 30 años sin pecado, ¿sí? Sin cometer algún pecado, alguna falta. Pero se hizo pecador. Se hizo pecado, querido amigo, por cargar con nuestros pecados. La justicia divina exige una obediencia perfecta, ¿sí? Y Jesús fue obediente, dice la palabra de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta. La ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. Pero la Biblia es clara cuando dice, con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos ideal de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Hemos pecado, queridos amigos. Entonces hemos abandonado nuestra suerte. No podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Ahora, como resultado, merecemos la muerte eterna. Pero hay buenas noticias, querido amigo, para ti y para mí. El apóstol Pablo nos dice, nos asegura que porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna, y que se encuentra solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo vemos en Romanos 6:23. Es un don inmerecido que ninguno de nosotros merece. Si fuera por obras, no las ganaríamos. Y si hay una verdad que brilla en el Evangelio es que no podemos ganarnos la salvación. Así hagamos mérito tras mérito, no podemos ganarnos la salvación. La salvación solamente la obtenemos cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que solo Cristo era su fuente de salvación. Al leer el Nuevo Testamento, Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. ¿Sí? Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. Para Martín Lutero, descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Él fue condenado por causa de nuestros pecados en
los que no habían participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió, queridos amigos, sufrió la muerte que era nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir la suya, recibir la vida eterna. Querido amigo, la salvación es por obra de Dios en Cristo. ¿Qué función desempeña nuestras buenas obras en la vida cristiana? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué papel desempeña nuestras buenas obras en esta vida cristiana? Querido amigo, si yo hago buenas obras es porque amo a Cristo Jesús. ¿Sí? Porque, ¿qué me serviría, querido amigo? Ok, acepto a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, pero sigo obrando para mal. ¿Sí? Sigo cometiendo faltas. ¿De qué me serviría, querido amigo? De nada. Porque estaría yo siendo desagradecido con nuestro Dios. ¿Sí? Y en cambio, si hago obras buenas, estoy mostrando esa gratitud a quien murió en mi lugar, a quien vino a pagar cada uno de mis pecados. ¿Sí? Entonces, querido amigo, amiga que me escucha, en solo Cristo Jesús, solamente en Él encontramos la salvación, porque Él nos ofrece, nos da esa gracia, ¿sí? La gracia que solamente puede llevarnos a la salvación. Bien, querido amigo, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Tendremos una oración para finalizar. Oremos. Amoroso Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos le damos las gracias por habernos permitido abrir sus sagradas escrituras, estudiar libremente su palabra. Ayúdanos, Padre, que cada palabra se nos quede en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ayúdanos, Padre, a que muchas personas más puedan seguirnos conociendo, Padre, y que por medio de su palabra, por medio de estos videos y todos los estudios de su palabra, mi Dios, muchas personas puedan acercarse a ti, entregando su vida a ti, Padre eterno. Padre, que sea de gran bendición este estudio que acabamos de tener, tanto los escuchantes y como los que han tomado su Biblia y han estudiado junto con nosotros. Padre, todo esto lo agradecemos y le suplicamos pues que sea de gran bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, amiga que me escuchas, hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Deseo que tenga un día lleno de bendiciones.